Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo y con las ovejas y bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por su casa le devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Y Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Bueno, como siempre, el Señor nos da una palabra absolutamente actual. Y esta palabra es una palabra, por un lado, que nos llena de esperanza, que nos hace descansar, y por otro lado, es una palabra que nos invita seriamente a conversión. Nosotros hoy estamos viviendo una realidad muy dolorosa en el mundo entero. Pero acá en Chile podemos apreciarlo en primera persona. La persecución hacia la iglesia con la destrucción de los templos. Ya hemos visto la quema de iglesias, la profanación de algunos templos hace 15 días. Ayer ya vi que hasta la iglesia ortodoxa, ahí que está en la avenida Pedro Valdivia, también fue vandalizada. Es decir, que acá ya no se trata solamente de atacar a los católicos, se trata de atacar la fe de los cristianos. Ya habíamos visto en meses anteriores cómo habían atacado a pastores evangélicos. Es decir, a todo aquel que crea que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, el Dios único y verdadero que se ha encarnado para la salvación de los hombres. A esos serán los primeros que atacarán. Después vendrán a los hijos de la primera alianza, el primer pueblo de Dios, que son los judíos. Y después también vendrán los musulmanes, que hoy hacen un trabajo sucio, ¿no?, con guerras por el oriente, etcétera, pero que también serán perseguidos en algún momento y destruidos. Porque acá se trata de una guerra del demonio, una criatura rebelde a Dios, contra su Dios. Y al no poder destruir a Jesucristo, como dice el Apocalipsis, precisamente en el capítulo 12, donde se describe esta imagen que yo tengo acá, no pudiendo haber destruido al hijo de la mujer, cuando iba a dar a luz, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan el testimonio de Jesús, que somos nosotros. Y nosotros somos estas piedras vivas de un templo que no podrán destruir. Porque cada piedra viva es a su vez un templo. Esta lectura de Ezequiel es muy importante porque cuando habla de la casa, ¿no?, está hablando de nosotros.
y que de esta casa que mira al oriente, es decir, nosotros que estamos mirando siempre a nuestro Señor, que es nuestro oriente, sin Él nos desorientamos y andamos perdidísimos. Pues esta casa que mira al oriente tiene una particularidad, que sale un agua de vida hacia los 4 costados, hacia los 4 puntos cardinales, que es la realidad de la iglesia viva de Jesucristo, que está anunciando esta palabra que es como un agua viva, que revive a quien está muerto, que hace mirar a quien está ciego, que hace andar a quien está paralítico, que hace escuchar palabras de vida a quien está sordo. Esta agua que brotó del costado de Cristo, el primer templo, Cristo es a los hombres como la Basílica de San Juan de Letrán es al resto de las iglesias del mundo. Cristo es el primer gran templo, el consagrado por el mismísimo Dios, que se encarna y que nos manifiesta el amor. Y que su palabra, hoy, esta agua que brotó del costado de él en la cruz para redimir al hombre, hoy alcanza a los 4 puntos cardinales. Y es más, corre y fluye constantemente, porque en todo momento, en cada segundo, se está celebrando una Eucaristía en el mundo. En los templos, en las casas, secretamente, porque es cierto que aún hay países en donde se celebra secretamente porque hay una persecución enconada contra la iglesia, y no solo de ahora, de estos tiempos, de mucho tiempo atrás. Pues bien, esta agua viva corre y fluye para la salvación de los hombres, para alimentar. Y por eso esta imagen tan hermosa que dice que a la orilla de este río que sanea las aguas malas, es decir, que purifica los corazones aún los más pervertidos y los transforma y los sana y los llena de vida, ¿no? Esta imagen de estos árboles que están a la orilla del río, ¿no? Que dan fruto a su tiempo y nunca se marchitan sus hojas, que es una imagen tan hermosa como esa imagen del ciego que después de ser curado por Jesús le dice, ¿qué ves? Dice, veo a hombres como árboles. Es la misma imagen. Nosotros, como esos cedros del Líbano, como esas palmeras muy altas y que abren sus ramas y dan una sombra maravillosa, y en Oriente dan estos dátiles que alimentan al hombre, y que acá en Chile, por ejemplo, dan unos piñones que son una especie, tienen el sabor de las castañas, ¿no? Y que es delicioso y es sumamente nutritivo, y es que es el alimento más primitivo que tenían los primeros habitantes de estas tierras. Pues bien, ese árbol que da fruto a su tiempo y que nunca se marchitan sus hojas, eres tú, soy yo. Y si nos dejamos conducir por el Señor, de nosotros saldrá esta palabra que es como un agua viva que resucita y revive a los hombres. Fíjense qué maravilla entonces esta palabra de hoy, que recordándonos este templo hecho por mano humana, nos lleva a mirar a este otro templo no hecho por mano humana, sino que creado por Dios, que eres tú y que soy yo, y que estamos llamados a acoger a todos aquellos que andan por este mundo perdidos, sin tener sentido o con un sentido equivocado de la vida. Por eso nosotros tenemos que empezar a apoyarnos en Jesucristo, a educarnos en la fe para llegar a ser auténticos cristianos y no estar divididos con tonteras humanas o con ciertos credos perversos que se han infiltrado en la iglesia, sino que unidos a Jesucristo en el amor verdadero y en la iglesia verdadera de Dios, que es la que va a salvar al mundo. Ya vemos que no solo en nuestros países latinos, que somos un poco más loquillos, por así decir, se hacen trampas en las elecciones. Ya hemos visto que también en Estados Unidos ha entrado el mismo espíritu. También por primera vez quizás en la historia vemos este escándalo en las elecciones de Estados Unidos, el país que se supone que es el paradigma de la democracia. Pues bien, eso nos habla de una cosa: todo se está corrompiendo.
no nos corrompamos nosotros. Apoyémonos en Jesucristo, volvamos al comienzo, volvamos a la fe, dejémonos educar, aprovechemos este tiempo que no sabemos cuánto va a durar, en que podemos aún acudir, aunque sea de a pocos, a los templos, celebremos la Eucaristía, alimentémonos con el cuerpo y la sangre del Señor. Y también en las parroquias en donde está la pastoral del neocatecumenado, hermanos míos, por amor de Dios, acercaos y dejaos educar, para recuperar el verdadero y profundo sentido de vuestro bautismo, para que puedan, por la gracia de Dios, hacer cosas que en nuestras fuerzas son imposibles, para que puedan perder el miedo a lo que vendrá, para que puedan ser agentes de vida y de salvación para los hombres. El mundo va a necesitar dentro de no mucho, dentro de muy poco tiempo, va a necesitar a los cristianos adultos en la fe para volver a recuperar la esperanza que dentro de, no quiero decir cuánto, pero yo me atrevo a anunciar que no pasarán 10 años antes que haya una persecución fortísima contra la Iglesia y el hombre esté sumido en el caos, angustiado viendo que todo lo que se les prometió política y humanamente era falso y que nos ha llevado únicamente a ser esclavos nuevamente del demonio, de un sistema que odia al hombre. No es la primera vez ni será la última. Por consiguiente, los cristianos también tenemos una vez más una misión, que es anunciar el amor de Dios a todos los hombres, y el que quiera creer en esta verdad se salvará. Ánimo, el que tenga oídos por oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.